Bueno, chicos, bienvenidos. Esta es su cuarta clase, quinta clase oficial que ustedes van a ver. Prácticamente acá vamos a ver un poco de las técnicas de ingeniería social. Como yo les había comentado, ustedes tienen que trabajar en su propuesta y tienen que tener una de las técnicas de ingeniería social para que las personas, en este caso, o para el plan de ataque que ustedes tienen, puedan acceder a lo que nosotros queremos. ¿Que es lo que nosotros queremos? Que le den clic a un correo, o a una imagen, que descarguen un archivo, que nos respondan, que abran, o sea, etcétera. Depende cuál sea el tipo de ataque, así es como nosotros vamos a necesitar que se haga la acción que un usuario normalmente lo va a hacer, ¿verdad? Si es que nuestro anzuelo es una persona, entonces ahí sí aplica la ingeniería social. Por eso ven ahí a este pequeño muñequito, esta mina, esta figurita, extrayendo información de alguien que pues fue captado. Y si no, pues ya si es otro tipo de ataques, por ejemplo, de negación de servicios, que esos ya son directamente al sistema, pues no aplicaría un ataque de ingeniería social. A menos que, por ejemplo, ustedes lo que quieren es que dentro de la organización, por poner un ejemplo, no es que lo vamos a hacer, eh, quieren que alguien descargue algo, que, por ejemplo, algo como tipo sniffer para saber IPs, puertos, escaneo a nivel de red, qué servicios tienen, si es, y ahí podemos ver cómo está también la red, qué tan segmentado está o no, y que solo nos sirve como un tema de información para luego hacer un ataque externo, es diferente. Entonces ahí sí aplica la ingeniería social. Pero si no, entonces no, ustedes no tendrían que aplicarlo. Pero igual, para verlo en la clase, nosotros vamos a ver un poco de ingeniería social. Ok, como vemos acá, pues esto no es algo nuevo, como les había comentado la semana pasada o hace 2 semanas, que pues esto existe desde hace mucho tiempo, lo utilizan muchos tipos de roles en la actualidad, profesionales de alguna carrera que no son de sistemas, pero también todos los que son hackers pues lo utilizan como una parte de entrada o como anzuelo. Y aquí, como ven la imagen, pues prácticamente es tratar de manipular a la capa 8, que comúnmente nosotros en sistema le llamamos al usuario, a nosotros como usuarios, para que haga lo que nosotros queremos, pero sin decirle que lo haga de esa forma, sino es una reacción, buscamos una aceptación, buscamos una confianza, pero al final lo que queremos es que indirectamente, con todos los aspectos psicológicos, la persona pueda hacer lo que Hola, buenas nosotros noches. indirectamente estamos ejecutando. Ok, entonces vamos a ver un poquito de conceptos. Aquí dice que la ingeniería social es el acto de manipular a una persona a través de técnicas psicológicas y habilidades sociales. Lo otro, que se basa en la naturaleza humana en lugar de un ataque informático técnico para manipular a las personas que se comprometan a la seguridad de la empresa. Y lo otro, pues tiene un papel fundamental en la gran cantidad de ciberataques. Como les decía, si nuestro plan de objetivo es que la entrada sea una persona, ingeniería social es la primer parte de la estrategia que ustedes tienen que hacer. O sea, no hay otra. Si no, no aplica la ingeniería social porque estaríamos haciendo una interacción directamente con sistemas. Esa sería la premisa. ¿Cuáles son las características que tiene la ingeniería social? Uno es que puede ser física en el lugar, o puede ser lógica o entre paréntesis digital, ¿sí? Como por ejemplo enviar un correo, utilizamos por ejemplo la técnica de phishing, pero el contenido como tal, lo que nosotros queremos es que la persona abra el correo o haga algo con el correo. Obviamente hay técnicas de defensa que nosotros como gestión de cambio lo hacemos dentro de la organización para que alguien no abra un correo de un desconocido o no abra correos que normalmente a veces deberían de estar en spam, pero por alguna regla no pasan. Entonces, y a veces el contenido es, le acaban de robar su cuenta del banco azul, por ejemplo, y ustedes ni siquiera son clientes, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa si de verdad ustedes sí tienen una cuenta en el banco azul y ustedes dicen, ay, no, me robaron y se meten, hágalo inmediatamente, o sea, verifique sus datos inmediatamente y bloquee la cuenta y ahí uno rápido le da al clic
para acceder a un sitio y ahí el sitio al abrirlo y nosotros darle clic pues con algún intent, pues ya estamos tratando de descargar algo. Si tenemos algún antivirus, pues enhorabuena, no nos puede pasar algo, pero aquí depende cómo es al final, detrás de todo esto hay un escenario y ese escenario realmente a eso le llamamos ingeniería social. Lo otro es que una característica es la calidad es variable. Ahora, ¿por qué la calidad variable? El ejemplo que yo les da, o sea, si nosotros conocemos que en Guatemala hay 17 bancos y resulta que nos mandan un correo de que se perdió nuestra tarjeta, no sé, de Banco Pichincha, que está en Perú y en algunos otros países de Suramérica. Aquí no hay Banco Pichincha en Guatemala, entonces decimos, no va. O nos están hablando hablan el mal el español y nos mandan ahí un correo con un escenario y nada que ver, ¿verdad? O sea, están como que mezclando palabras porque resulta que el atacante pues no usó bien el traductor como tal. Entonces, por eso la calidad variable depende, o sea, normalmente los ataques deben ser dirigidos a un segmento en los cuales se debe de conocer muy bien a la población, sus características y importante el idioma. También, como dice ahí, los países también las usan. En este caso es, a veces por ahí tenemos algunas entidades de gobierno o institucionales que utilizan la ingeniería social como un tema de, no quiero decir como acoso, pero así como infundiendo miedo, ¿verdad? Para que la población tenga que hacer algo para poder hacer alguna acción que ellos quieren, pero al final utilizan la ingeniería social. La ingeniería social no es mala, simplemente es el fin para que se quiera utilizar. Y en el tema de seguridad de sistemas, tradicionalmente se utiliza para temas no muy buenos, ¿verdad? Lo otro es que es probable que no se dé uno cuenta, o sea, y esto es muy cierto, eh, como les digo, depende cuál sea nuestra afinidad, así es como también nos van a entrar. Si, por ejemplo, a mí no me gusta ver películas en Netflix, por poner un ejemplo, y me dicen cuenta gratis de Netflix o ahorita tienes un 60 días gratis y etcétera, con una cuenta premium, utilícela y ya, pues eso no va a ser algo que capture mi atención. Pero si de repente, pues mi afinidad es comprar cositas para gatos, por ejemplo, porque me gustan los gatos, entonces ya con todo, incluso ahí es algo bien importante. Antes de eso, de que me llegue una notificación de que me gustan los gatos y todo lo demás, pues al final habría que ver alguna de las características de posicionamiento o deseo para poder identificar cuál es la tendencia de una de las personas para poder eh, promocionarle algo, ¿verdad? Y de repente, pues quizás me dan en lo que yo espero y oferta de, no sé, de collares antipulgas para gatos, aprovecha la oferta en menos del 50% de descuento en Arca de 9 por poner un ejemplo, pero cuando yo ingreso al link, que es arca9.com.es o .com.es, cabal, que no es España, por ejemplo, o .mx, y pues, ni siquiera está Arca no en algún otro lugar, ¿verdad? O sea, en México o en España, sino que está en Guatemala. Entonces, eso también es parte de. Y lo otro es que se enfoca principalmente en las empresas. Si nosotros queremos hacer un ataque como de muy personal, los ciberdelincuentes y los hacker éticos, en este caso, normalmente las organizaciones van a invertir en seguridad, en herramientas, etcétera, y donde obtenemos bastante, se podría decir, rentabilidad es una organización, en empresas. Si lo queremos hacer para usuarios, pues a menos que me interese a mí obtener información o hacer fraude con personas que tengan alguna cuenta bancaria, alguna tarjeta de crédito, me interesa saber recolectar tarjetas de crédito, etcétera, pues tal vez ahí sí, pero mi fin es hacer como ese pitufeo de ir a traer información pequeña y con el riesgo de que tal vez la persona ni siquiera tenga dinero en la cuenta bancaria, por ejemplo, o que su tarjeta esté topada, etcétera.
Pero en las organizaciones principalmente sabemos que ellos invierten y que un riesgo de información que se pueda salir de reputacionalmente pues les afectaría, ¿verdad? Y por eso vimos el ejemplo la clase pasada sobre el tema de WannaCry, por ejemplo, en temas de estos tipos de ataques en donde nosotros podemos, pues, prácticamente encriptar la información y luego tratar de pedir un rescate para la misma. Pero para antes de eso tuvimos que utilizar alguna de las técnicas de ingeniería social para que uno de los usuarios hayan podido ingresar a lo que nosotros queríamos e infectar el equipo de uno de los empleados de la organización, por poner un ejemplo. Bueno, cuando dice que es física y digital, como les había dicho, se puede hacer física, el ejemplo de dejarles una memoria y que diga confidencial, ultra confidencial, secretos 2023, informes financieros del primer trimestre del 2023 o del último trimestre del 2022, eh, mis fotos de vacaciones privadas, ¿sí? O sea, es ese mensajito, es ese anzuelito que nosotros podemos dejar es parte de lo que se puede hacer físicamente. Em, Ahí cuando ustedes pues investiguen un poquito más van a encontrar también que físicamente alguien se puede hacer pasar y en temas de autoridad, por ejemplo, ustedes saben, con los guardias de seguridad, ¿verdad? Que ellos tienen ciertas instrucciones y ellos siguen sus instrucciones al pie de la letra, pero también cuando ven que, por ejemplo, entra un carro prominente o una persona con un porte prominente y probablemente se hace pasar por alguien que tal vez los altos ejecutivos no andan identificados, ¿sí? Pero los que son mortales sí, entonces pueden hacerse pasar por alguien más. Por ejemplo, si ya conoce más o menos cómo es el entorno y lo van a dejar pasar, si él se da cuenta de que las personas altas, de altos mandos, pues no llevan identificación y simplemente pues solo dan su nombre o conoce el nombre. Y eso es bien importante porque hoy en día, por ejemplo, en LinkedIn ustedes ingresan y ustedes pueden buscar a los gerentes de las organizaciones, ¿cómo se llaman? A los gerentes de tecnología, a los directivos de tecnología en base de datos, a los de telecom. O sea, ustedes pueden encontrar un montón de información en LinkedIn que para un ingeniero social, le llamamos así, pueden hacerse pasar o pueden conocer a la persona como, oye, mira, yo hablé con, no sé, Juan Carlos X, ¿verdad? Y que es el gerente de TI y queremos hablar con el de base de datos y nosotros queremos ver cómo nos hacemos amigos de ellos y le decimos, mira, yo soy amigo de no sé quién, etcétera. Y tratamos de abrir esa apertura, pero realmente nosotros estamos buscando información. ¿Para qué? Porque algo queremos sacar. O sea, si fuera un vendedor, pues tratamos de ir a ver cómo vendemos nuestra propuesta. Pero si somos un hacker ético que estamos tratando de ver cómo podemos vulnerar a esta persona, incluso le podríamos citar que físicamente llega a un lugar, ¿sí? Y ahí podemos ver si la persona accede, si le puedo mandar algo, decirle, mira, te voy a mandar, no sé, un informe que le mandé también a tu jefe y sería importante que lo vieras. Él me pidió que te lo comparta, por ejemplo. Y como está esa confianza, uno dice, ah, está bueno, me lo mandó por LinkedIn y lo voy a ver y de repente pues tenía un malware para descargar, etcétera. Ese es como entre el mundo físico y digital, es uno de los ejemplos. Lo que les decía, la calidad que es muy variable, ¿verdad? Que la calidad de las estafas varía ampliamente. Por ejemplo, hablan mal el idioma, tienen argumentos sin lógica, información confusa. Por ahí ustedes van a ver spam, les cuentan la historia de no sé qué, ya, por ejemplo, que les digan que pasó el tsunami, que pasó hace como 10 años, ¿verdad? Y les llega la noticia. Entonces, a veces, pues, se reciclan las ideas para este tipo de temas, pero hay gente que también acuse a decir, bueno, voy a ver qué tan real es eso, o lo que nos pasó, no recuerdo, a veces sucede mucho con fakes, ustedes se recordarán que en algún momento las cadenas que nos llegaban por correo ahora llegan por WhatsApp, ¿verdad? O por las redes sociales y lo que hacemos nosotros es, y a veces a nuestros abuelitos o a nuestros padres les llegan esas cadenas y ellos empiezan a mandársela a todo mundo y andan infectando un montón de gente, ¿verdad?
pero uno ve las cadenas de, ay, que pasó, o sea, tal situación de hace mucho tiempo, y uno dice, si eso ya es cuento viejo, ¿verdad? Pero al final es parte de la calidad de las estafas, como les mencionaba, y también depende muy bien del escenario. Aquí entra en juego cómo ustedes tienen la mejor técnica, la mejor historia. Por ejemplo, muchos de los casos de ingeniería social para después hacer un ataque utilizando phishing y luego pues implementando algún malware para obtener claves, etcétera, utilizan muchísimo, muchísimo acontecimientos que son a nivel mundial. Por ejemplo, eh, terremoto en Turquía, ¿sí? O la guerra en Ucrania, o terremoto en México. O sea, cosas que acaban de pasar. Cuando fue esto de la pandemia, se incrementó la cantidad de ataques cibernéticos, como no tienen idea, ahí hay índices, hay informes, ustedes pueden meterse ahí a SET, pueden meterse a las diferentes empresas de seguridad, y la mayoría entraban por correo pidiendo donaciones de este tipo de temas, y era un fake, pues realmente, pero la gente aceptaba ver cómo iba creciendo la tasa el índice de infección por ejemplo, en Guatemala para el tema de COVID, y a veces eran páginas fake, pues cuando uno entraba había malware de por medio o mensajitos de ayuda, etcétera. Eso, como dice, la calidad es variable. Si, si estamos buscando escenarios correctos, vamos a aprovechar siempre, siempre qué es lo que está sucediendo en el medio. ¿Por qué? Porque la clave de la ingeniería social es buscar algo que toque a la persona y que podamos motivarla a que ejecute algo, a que haga algo y que se sienta identificada humanamente, ¿verdad? Eh, Como dice acá, que no te des cuenta del ataque, como les mencionaba el ejemplo y el tema de recolector. O sea, a veces probablemente nosotros decimos, no, nunca, o tal vez nos damos cuenta cuando ya, por ejemplo, un compañero nos manda un correo o nos manda un mensajito WhatsApp y nos dice, mira tal cosa, y uno pues dice, bueno, es aquel, ¿verdad? Es cuate, y nos ingresamos al determinado link y no vemos nada. Pero indirectamente nosotros ya dejamos todo lo que tenemos, nuestra información, la metadata, o incluso se puede obtener, digamos, en qué claves estoy guardando yo en mi navegador, por ejemplo, que están encriptadas, pero también se pueden decodificar. Y lo que puede hacer, como dice ahí, vamos a ir a Dark Web y vamos a ver el listado de tarjetas de crédito que se pueden adquirir y que podamos tener en estos. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero a veces sí somos blanco seguro, y a veces cuando nos damos cuenta nos dice así como, mirad, me hackearon mi cuenta, no vayas a contestar, y uno ya hasta le mandó algo de información a la otra persona. Y aquí lo que les decía es que principalmente se enfocan empresas, que era lo que ya mencionaba. Y aquí es cuando dice que si estás preparando un correo electrónico de phishing, LinkedIn es una mina de oro donde puedes sacar los datos de mandos medios y altos ejecutivos, que era lo que les mencionaba. Para obtener un pez gordo, empresas, empresas grandes, empresas que dedican temas de seguridad, o empresas medias, pues, en donde nosotros veamos que pues se puede obtener información, pues, y que también qué tan actualizados están en LinkedIn, ¿verdad? Entonces, esto es importante conocerlo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos motivadores psicológicos que utiliza la ingeniería social? Lo vimos la clase pasada, y están estos 17, por ejemplo. Bueno, realmente son 16, no, 15 creo que son, porque hay dos que se están saltando aquí. Por ejemplo, el tema de la reciprocidad, ahí vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero me das, entonces yo me siento comprometido, entonces yo te quiero dar, ¿sí? Entonces, depende si me están haciendo un favor, yo me siento comprometido y entonces quiero darlo, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, eh, no sé si les mencioné eso, ¿verdad? El ejemplo que ustedes están en YouTube, y por ejemplo en YouTube les dicen que ustedes pueden ganarse
dinero fácil solo viendo videos de YouTube, ¿verdad? Realmente, sí, los primeros probablemente sí, pero luego, como es un tema piramidal, el modelo, los últimos son los que sufren. Entonces, hace poco había una campaña sobre ese tema de ver solo videos y ganar plata, pero es el tema de o sea, se van por la reciprocidad, porque realmente ustedes entran y no es que solo el tema sea solo de recibir, ustedes tienen que invertir también. Entonces, entre más invierten, es como que ustedes se vuelven accionistas, reciben, sí reciben una parte, pero entre más los motivan a que, bueno, te estoy dando, proba que te estoy dando dinero, ¿verdad? Pero también invertí. Y entre más invertas, más vas a recibir, ¿sí? Tal vez nosotros no lo vemos algo malo, tampoco es que nos estén robando datos y todo, pero al final es una estafa por el modelo piramidal. Tal vez a los primeros que pudieron salir y recibir su plata, enhorabuena, pero los últimos y luego cuando eso cae son los que se ven afectados. La orientación social aquí es un enfoque bien importante. Eh, Tenemos que ver tendencias, por ejemplo, la cultura en el país donde se quiere hacer el ataque, no solo la cultura, sino también conocer cuál es, si nosotros no, como nosotros nos interesa más la parte técnica, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber cuál es el dispositivo que más se utiliza, aparte del dispositivo, cuál es el sistema operativo que más se utiliza, eh, si hombres o mujeres son los que utilizan más el dispositivo, qué es lo que ven estos hombres y mujeres en estos dispositivos, por ejemplo, qué aplicaciones existen. Y de acuerdo a esa orientación social, nosotros podríamos tener como un segmento para este motivador psicológico. ¿Por qué? Porque de acuerdo al gusto de la población o el mercado objetivo, si lo queremos ver así, así también va a ser el tipo de ataque que nosotros le vamos a dar. El ejemplo que yo les decía de si a mí no me interesan, por ejemplo, tener tortugas, pero me gusta tener gatos y mi tendencia es esa, entonces yo voy a tener como si una orientación social a algo. Y a ese algo, si le mandamos una campaña a 10.000, pero esos 10.000, el 1% únicamente son los que les interesan ver gatos y caen, pues ahí ya nosotros fuimos un poquito eficientes con respecto a utilizar este motivador psicológico. El tema me voy a saltar un poquito, porque ahí sí tengo un ejemplo de la consistencia, tengo la aceptación, el querer ser parte de, esto va mucho de la orientación social que les había dicho, el tema de la tentación es uno de los que más se utilizan, ¿sí? ¿Qué pasa si les llega ahí un mensaje de alguien que les dice, eh, no sé, tengo tus fotos en la playa, ¿verdad? O tengo las fotos de la semana pasada, o estas fotos no, seguro no querrás que las publique, etcétera. O el tema que les decía la USB, ¿sí? Privado o prohibido abrir, o etcétera. O sea, claves de TI. O sea, todo eso nos puede motivar a decir, ay, yo quiero ver qué hay, ¿verdad? Que juega mucho con la curiosidad también. El deseo de obtener algo a cambio de nada. Tal vez en nuestro medio ya no eh, ya no somos tan víctimas, pero todavía hay bastante segmento de la población que sí. Como yo les decía, el tema de las cadenas, porque es un tema muy generacional también. Hace 10 años estaba de moda ganarse un pick-up, ganarse un Hilux sin haber participado. Eh, no sé si se recuerdan que a veces, que hace miles de años, podemos decir, pero por dar un ejemplo, cuando estaba este programa de Aló, ¿qué tal América? Por ejemplo, lo llamaban y a veces se hacían pasar por. Entonces, eso viene de años. Hoy en día, probablemente el medio cambió, los programas cambiaron, la forma, pero al final existe. Y ese deseo de obtener algo a cambio de nada es, ala, me gané algo, o hubiera dicho que sí, o hubiera probado, tal vez sí, y les ofrecen más de algo, ¿verdad? Entonces, es parte por ejemplo, ustedes dentro de su táctica podrían pensar algo así como, ¿qué tan el segmento que ustedes quieren para el tipo de ataque o que ustedes están trabajando para su proyecto les sirve este motivador psicológico para trabajar? Va de la mano también con el temor a perder algo. Eh, si no he hecho algo, o sea, si yo no me he ganado algo, si yo no he trabajado por algo, si yo no he comprado algo, y me lo están quitando, o sea,
no tenía nada y tampoco me quitan nada, ¿verdad? Pero a veces eso como me lo gané, pero ahora lo estoy perdiendo porque no le di a aceptar a un formulario o porque no descargué algo, ¿verdad? Eh, la empatía, que es el que más se utiliza para temas de terremotos, guerras, explosión, fuego en no sé dónde, etcétera. O también el tema de la ayuda para una abuelita, la ayuda para un niño huérfano y tal vez el niño huérfano ni existe, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en redes sociales muchísimo, lo vamos a ver en cadenas muchísimo, digitalmente pues eso ya en correos creo que ya no es tan tradicional, pero antes sí, ahora el medio cambió, pero es la misma historia. La ignorancia también, ¿a qué se refiere con eso? Como no sabemos qué nuevas cosas existen, solo siempre descargamos todo, miramos todo y a veces no tenemos ni idea de la acción de un clic, de descargar un archivo, de abrir un correo o de abrir un mensaje en WhatsApp, nos podría infectar. La pereza, apelar a la autoridad, que estos ya son más como más físicos, el ego también, aunque podrían ustedes pasarse por alguien a nivel de un correo similar al del jefe, solo que, por ejemplo, ustedes si conocen el correo de cómo es el de la organización, y ustedes saben es que la estructura es el primer nombre, perdón, la inicial del primer nombre, la inicial del segundo nombre, y los dos apellidos, punto, el dominio como tal. Y si nosotros ya conocemos la información de alguien en LinkedIn y colocamos y ya nos conocemos la estructura interna, pero en vez de que diga mi empresa.com.gt, va a ser mi empresa fake porque le puse una L o algún dominio que exista, .com.gt, porque esto, o punto lo que sea, punto es, por ejemplo, que son los más comunes, pero normalmente alguien va a decir, y si no valida bien, sí es el correo del jefe, ¿verdad? O es el correo del proveedor X, ¿verdad? Entonces, y más si nos habla con un tema de, mm, de ego, por ejemplo, si lo tienes que hacerlo o necesitas informe para allá y revísalo. Entonces, por ejemplo, eso también se utiliza. Y el tema de la confianza también que tenga que ver con eso. Bueno, eso es bien importante porque ustedes, bueno, vamos a trabajar un ataque, un escenario de ataque en ingeniería social. Y aquí están los diferentes tipos. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que vamos a utilizar. Normalmente de todo esto, lo que más se utiliza es el phishing. Hoy es el phishing, ¿sí? Los demás se siguen utilizando, no es que no se usan, pero hoy en día por todos los temas digitales, por todo el entorno, se utiliza el phishing, el número 5. El pretexting, que aquí es llamadas telefónicas haciéndose pasar por alguien. El dumpster diving, que es aquí ir a buscar la basura. Yo recuerdo que hay un informe de aquí en Guatemala que pasaba que en el basurero de aquí de la zona 3 había una banda de delincuentes que lo que hacía era recopilar información de la basura. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué descargamos en la basura? Se van nuestros estados de cuenta, los eliminamos, los trituramos, los quemamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la información sensible? Así es como estaban haciendo extorsiones, estaban haciendo prácticamente fraude con los datos que la gente tiraba en la basura. Entonces la pregunta es, ¿qué tiró en la basura? Una es la parte de las personas. Ahora vayámonos con las empresas. ¿Será que nosotros dentro de la organización toda la información sensible las trituramos y las desechamos? ¿Hay un proceso que seguimos para guardar la información? ¿O realmente no importa? O sea, lo tiramos a la basura y ya, tiramos de todo, ¿sí? Y hay información sensible que se encuentra en la basura, y más si sabemos que es de esa organización y no sabemos realmente qué sigue después. Entonces hay cosas que también a veces se pueden encontrar en el menor lugar posible y es porque nosotros dentro de la organización no tenemos alguna metodología o que nosotros no estamos cumpliendo para poder desechar toda la información sensible.
Em, el shoulder surfing, que es espiar sobre el hombro, eh, esto es una técnica muy física. El dating también es algo que es, o sea, es físico, normalmente es físico, pero podríamos hacerlo algo también digital, pero era el ejemplo de la USB que les decía con información de claves importantes, claves de base de datos, por ejemplo. No abrir. Em, por ejemplo, phishing, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Normalmente utilizamos ya sea correo o algún chat o algún medio, independientemente, donde podamos tener una interacción con algún usuario. El smishing, que es por mensajería de texto, realmente acá los SMS sí se sigue utilizando, temas de token. eh, Hoy en día es un complemento más que se puede utilizar, así como, mire, lo voy a ver ahorita. Esto es bien importante. Por ejemplo, ¿cuáles son el top uno de las entidades de mayores ataques o fraudes que tienen las entidades financieras en Guatemala? Utilizamos phishing, utilizamos una técnica de ingeniería social haciéndonos pasar por el banco o la entidad financiera y aparte usamos el smishing. ¿Cómo? Y aquí viene la técnica. Nosotros le podemos enviar un correo a alguien, decirle, o correo o mensaje, en este caso, y decirle, mire, se le acaba de hacer una transferencia o están utilizando su cuenta. Necesitamos que en este momento nos envíe el código que le llegó al teléfono. Pero alguien está probando porque ya obtuvo por algún otro lado sus credenciales de su banca en línea, por ejemplo, pero a ustedes le están escribiendo, ya sea que sea eh, phishing o ya sea que les estén hablando por teléfono. Y ellos ya accedieron a su página, a su cuenta, pero como ustedes tienen su teléfono, ellos no tienen acceso al teléfono. Entonces aquí le va a llegar un mensajito ahorita y efectivamente les llega el mensajito del intento. La persona les da eso porque la persona que les llama o que les escribe se hace pasar por la entidad. Ustedes se lo mandan y cuando sienten les acaban de descargar lo que tenían en su cuenta, ¿sí? Eso es uno de los mayores problemas que les podría comentar que tienen y es utilizando diferentes técnicas. Utilizan phishing o utilizan phishing y utilizan el smishing para poder hacer un ataque. Y es uno de los más efectivos que se usa actualmente en Guatemala. Y ahí les hablé un poquito del 5, 6 y 7 en forma resumida. Normalmente el phishing es utilizando el teléfono y no solo es a nivel de voz, ¿sí? Sino también es a nivel de la planta telefónica, como tal, en algunas opciones que se puedan utilizar. Y el sex extortion, que en este caso es cuando ustedes les están diciendo, mira, o sea, esto se da mucho en jóvenes, en niños que utilizan redes sociales, que lastimosamente personas malintencionadas eh, tienden alguna una trampa para obtener la información y que les manden fotos y todo lo demás, ¿verdad? Por tema de ignorancia y etcétera. Y luego ya después vienen los ataques de querer venir a extorsionar con temas de si no haces tal cosa, si le dices a tu papá, o si no me mandas dinero, yo voy a enviarle esto a tu papá, o yo le voy a enviar esto a fulano, mengano, etcétera, ¿verdad? O voy a publicar estas fotos que tengo para la organización para que te despidan, cosas así. Entonces, es muy común, sí, no se habla mucho de ese tema, pero utiliza las técnicas de ingeniería social. Estos son algunos de los principios: la reciprocidad, la urgencia, la consistencia. Esto es bien importante cuando dice urgencia, porque dice es un clásico de los clásicos. La mayoría de los ataques de ingeniería social consiguen que las personas pidan o piquen a través de la urgencia. Es así como, ala, miren, necesito que me cambie el password rápido. O sea, y normalmente a veces es por llamada y llegan al área TI, pero ¿y tú quién sos? Ay, no, es que yo trabajo en el área tal, mira, necesito que me cambies el password. O hacemos un gran escenario, alguna entidad para que nos hagan y nos respondan rápido y a veces se saltan los protocolos
y nos dan información o nos capturan con cierta información. Bueno, consejos para evitar, no solo es saber cómo lo vamos a abordar, sino también qué consejos vamos a dar, entre comillas, no abrir correos de origen desconocido. Entonces, cuando me dicen aquí un consejo, yo le voy a decir, bueno, eso quiere decir que una de las técnicas o tácticas es que me envíen correos con un origen desconocido. Primero, ok, no contestar nunca los mensajes que creas que son sospechosos. O sea, si no conozco, menos. Y si veo que alguien me escribe que es mi colega, y normalmente me escribe de una forma y de repente me está escribiendo de otra forma, a uno lo piensa dos veces, ¿verdad? Pero también así nos da una alerta. Y como dice aquí, cuidado con enlaces que se reciban desde cualquier medio que aparecen ahí. Archivos adjuntos, eso es lo más crítico que ustedes pueden tener. Eh, Tener actualizado. Primero, si tenemos antivirus, como les mencionaba, ¿quiénes de ustedes tienen dentro de su smartphone algún antivirus? Probablemente en su equipo tal vez sí lo tienen, pero habría que ver si está actualizado. Pero en sus dispositivos móviles, ¿quiénes tienen algún antivirus? Sí. Entonces, creo que aquí es un punto que es bien importante y por eso ahí ustedes lo ven. Luego está verificar la seguridad de los sitios. ¿Qué sucede también con el tema del phishing? Eh, Vemos páginas similares a los que estamos acostumbrados a ver, pero el dominio es diferente. Y pueden ustedes hacer la prueba con alguno de las entidades financieras que son las que más son atacadas y ustedes colocan un nombre en particular y de repente ya los reenvía a una página fake si es que no se mandan a cerrar, por ejemplo. Eh, Aquí cabal estaba viendo, pero había un dominio que ustedes solo ingresaban, pero creo que no. Ustedes no lo están viendo ahorita, pero no quería ver si todavía estaba. Yo creo que ya lo bloquearon. Vamos a ver si está todavía vivo. Aquí es. No, ya lo bloquearon. Y luego está la seguridad de las redes Wi-Fi, así. En uno de los eh, estudios y a veces siempre hay como concursos de seguridad en tiempo real, estaba el tema de utilizar las redes Wi-Fi que están libres, ¿verdad? Nosotros nos conectamos a una red Wi-Fi libre y ya de por sí ya nos escanearon. Qué es lo que nosotros, porque estamos conectados. Y más, por ejemplo, ustedes cuando van a un aeropuerto, van a encontrar un montón de redes y a veces para ingresar a algún sitio ustedes tienen que colocar sus datos, registrarse y meter a un formulario. Yo ahí les pondré una alerta, ¿verdad? De preferencia no utilizar redes Wi-Fi que no conozcamos y menos si son públicas, porque ahí es para los inocentes, pues que enhorabuena, ¿verdad? Pero para temas de seguridad es una puerta abierta para sus dispositivos. Primero porque te pueden captar de todo lo que tú estás revisando, ¿sí? Con un pequeño sniffer ya podemos ver que están revisando, que están viendo y más si dentro del medio, aunque el canal esté cifrado, si nosotros encontramos si es un AES o algún otro tipo de algoritmo, pues ver si se puede desencriptar. Desconfía de las personas que acabas de conocer y sospecha en caso de que te ofrezcan un trabajo idílico para empezar desde casa. Por ejemplo, lo que les mencionaba de gana dinero desde la comodidad de tu casa solo viendo videos de YouTube, ¿verdad? Ok, proceso. El proceso que ustedes ven aquí es simple, ¿verdad? El primero es que hay que recolectar información. Luego aquí, cuando dice relación de confianza, se refiere a la técnica. Y cuando dice manipulación, se refiere a qué vamos a utilizar para poder explotar el proceso, en este caso, el tema de ingeniería social. Y la salida es lo que queremos obtener. Normalmente son 4 pasos. Yo los tengo ya en un Jamboard para poder trabajar. Nosotros vamos a hacer un escenario y luego ustedes pues van a trabajar en esto. ¿Esto para qué nos va a servir? Para la base y para poder ir haciendo un poquito más de la
el proyecto que ustedes están trabajando en clase. Cuando hablamos de arquitectura, hay que pensar que no solo es la parte de la estrategia, la parte de cómo voy a capturar la información de la persona, del usuario, el tipo de usuario que es, si es técnico, si no es técnico, qué conocimientos tiene. Me tengo que enfocar en qué arquitectura voy a utilizar, porque necesito saber que si la herramienta que voy a utilizar hay que descargarla, qué necesita para ejecutar, si es cliente-servidor, si es software como servicio. O sea, hay muchas implicaciones si requiere hardware, como les daba el ejemplo de si su ataque es un tema de negación de servicio posterior a que ya internamente ustedes dejaron el cebo para que dentro de la organización alguien inserte algo que nos dé información y esa información solo nos sirve para recopilar y luego ya venga el ataque real, pues nosotros necesitamos tener hardware o múltiples bots para hacer ataques de negación de servicio, ¿sí? Pero tenemos que conocer la arquitectura, componentes que voy a necesitar, como lo ven aquí. Eh, para poder hacer, por ejemplo, este ataque de una máquina que fue infectada a través de ingeniería social, utilizando ingeniería social, alguien abrió un correo y de repente eh, se descarga un malware y este malware lo que hace es tal vez infectar o el archivo host para que nos redireccione. Cada vez que yo coloque una IP o algún nombre, nos redireccione a otro lugar, entonces el equipo se ve afectado. Pero si esto va más allá, que infecta el servidor, pues nosotros deberíamos de identificar esos componentes. Por ejemplo, ustedes ven aquí que una máquina normal por HTTPS ingresa a un servidor de DNS para resolver y luego se va a la página, ¿sí? Aquí, ¿cómo es el tema? ¿Qué sucede si yo tengo internamente en una organización, tengo un usuario que utiliza un sitio interno? Por poner un ejemplo, una mesa de ayuda que se llama mesa de ayuda punto, mi empresa punto, por ejemplo, mi empresa, ¿sí? Y ese dominio o ese FQDN está creado en el servidor DNS y el DNS sabe que ese nombre de dominio va a la IP de un servidor interno. Eso es lo que hace resolver a la página web, pero realmente me va a resolver al servidor donde está la página web instalada, ¿sí? Este no lo sabe. Aquí estamos hablando, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo hoy, aquí, que este es el servidor web, ¿sí? Pero el usuario no coloca la IP, ¿verdad? Aquí está la IP, pero aquí está el FQDN, ¿sí? Que es el nombre de dominio realmente. Quien lo resuelve es este. Aquí llega con el nombre y el nombre se resuelve a la IP donde está el servidor web para que la página le regrese al usuario. ¿Qué pasa cuando aquí dice el servidor DNS infectado te redirige maliciosamente? Aquí es si nuestro objeto es que el DNS o el Active Directory esté comprometido, ¿sí? Habría que ver un ataque y ver cómo se hace esto para hacerlo. Pero a veces es más fácil que desde el usuario, nosotros, si sabemos que el sistema operativo es Windows, vamos al archivo host y ese archivo host hace un redirect que en vez de que pase a este servidor para que nos haga la traducción de la IP, llegue, por ejemplo, a otro sitio. ¿Por qué? Porque nos estamos saltando esta parte. O si el foco de ataque es comprometer este servidor como tal, pues realmente como el ejemplo que está acá, aquí sí es más comprometer el servidor de DNS. Entonces este pues nos va a redireccionar hacia, no al real, sino a este. Sí, ok. Eh, como dice acá, un informe, y aquí es a nivel de los últimos datos, revela que los ataques de ciberseguridad y precisamente los que han sido se utilizan como base sobre la ingeniería social, que aumentan un 15% a nivel mundial hasta el año 2025 y haciendo una estimación en pérdida de 10.5 billones de dólares. Ok,
Y aquí, bueno, aquí están los 5 ataques más comunes, que hacer uso de la caridad, el tema de la basura, el tema de diálogos en el ascensor cuando son ataques físicos, observar el desgaste de los teclados, ojo con eso. Y bueno, aquí está 2 veces, perdón, aquí. eh, Esto me pareció bastante relevante, por eso lo coloco 2 veces, no. Aquí me confundí. Porque es cierto, o sea, a veces son como lo que nosotros más utilizamos, pero a veces, cada vez que los usuarios, por ejemplo, quieren ingresar a un lado, lo que más se confunden es, por ejemplo, el tema de las contraseñas. Aunque esto va de la mano con un tema más de, si nosotros no tenemos buenas políticas de contraseñas, pues normalmente el usuario va a tener la misma contraseña forever, ¿verdad? Pero si la empresa tiene buenas políticas a nivel de contraseñas, pues si la política es cada mes que se actualiza, pues cada mes van a tener una contraseña diferente, entonces ese de observar el desgaste de los teclados no nos va a servir de nada. Sí, eh, me voy a ir un poquito más, porque esto es lo que les voy a dejar aquí en la presentación, los detalles de cada uno de ellos. Aquí están los ejemplos, pero quiero irme para acá. Así. Bueno, nosotros vamos a trabajar esto. Y aquí nos está diciendo, usted como pentester es contratado para identificar una de las mayores vulnerabilidades dentro de una institución. Puede basarse en algún caso de ingeniería social tecnológica ya existente, pero debe personalizarlo en la forma de cómo lo haría usted y también cómo debería mitigarse este tipo de ataque. Eh, Mi recomendación, mis estimados, es que esto para que les sirva, si alguna de para su proyecto les sirve, o sea, si ustedes necesitan de la interacción de un usuario para que acceda y haga algo, háganlo de una vez para su proyecto. Si su proyecto no tiene nada que ver con la interacción, o sea, quien inicia el proceso no es un usuario, sino que es un sistema, utilicen algún otro ejemplo, ¿verdad? Pero para los que sí tengan una interacción con un usuario para su proyecto, les recomiendo que de una vez lo hagan, porque esto les va a ayudar en uno de los pasos que ustedes tienen que trabajar para su proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Población objetivo. Por ejemplo, eh, ustedes ya identificaron hacia quiénes, por ejemplo. Yo podría decir que mi objetivo son, me voy a ir al caso financiero. Bueno, yo trabajo en una de las entidades financieras y yo puedo decir, el mayor problema que tiene una entidad financiera en temas de ciberseguridad es el fraude de sus usuarios digitales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Todos los usuarios digitales del sistema financiero. Ese es mi objetivo, esa es mi población objetivo. ¿Dónde la obtengo? Me voy a la superintendencia, ahí hay un índice que me dice cuántas cuentas digitales se han abierto por todas las 17 entidades que están en Guatemala. Y ahí tengo ese número, en un momento lo vamos a buscar. El proceso. Bueno, para poder hacer ese ataque necesito saber cómo voy a acceder, cómo voy a enfocarme de las múltiples formas de que alguien sea víctima, voy a pensar es cuál es el que tengo mayor problema, el fraude que se hace desde los canales digitales, específicamente desde, por ejemplo, una app, por poner un ejemplo. Entonces yo empiezo a pensar cómo actualmente lo hacen y cómo, si es que yo lo quiero hacer de la misma forma, pero cómo yo voy a pensar en la técnica para que la persona pueda accederme o darme la información. Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿cuál es el proceso? Primero voy a inventarme la historia para que el usuario acceda y podría decir que le cambiaron la clave o se ganó, participó en una promoción que casualmente existe en una de las entidades, eh, hágase millonario, etcétera, por poner un ejemplo. Y yo utilizo eso, ¿verdad? Digo, bueno, usted se acaba de ganar porque usted es nuestro cliente estrella, ¿verdad? Y usted se acaba de ganar el premio, pero necesitamos que nos mande el código que le acabamos de enviar. Ese podría ser un escenario. Yo ya estoy pensando y ya quiero que estoy utilizando el tema de la afirmación, estoy utilizando el tema de la confianza, ¿sí? Y el tema de querer ganarme algo sin haber hecho nada, ¿sí?
Entonces estoy utilizando tres. Entonces ya tengo la técnica, ¿sí? Entonces si quieren lo voy a poner acá. Vamos a ver si ven el Jamboard. Aquí está, ¿sí? Entonces de una vez lo voy a hacer para que lo veamos. Luego ustedes pues lo van a replicar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir y armar el escenario, que es lo primero, y el escenario es eh, tratar de identificar cómo voy a captar la atención del usuario utilizando ingeniería social. Entonces, yo vengo y me voy a ir vamos a ver, a los motivadores psicológicos. ¿Dónde están? Aquí está. Entonces digo, bueno, primero, como quiero armar el escenario de que se ganó un premio, entonces le voy a poner este que está aquí. Voy a poner, me los voy a llevar y voy a decir cuáles. ¿Sí? Sí, perdón. Ay, yo creo que no me deja copiarlos. Voy a sacarlo de aquí y ahorita sí lo voy a copiar. Ok, entonces voy a colocar aquí que quiero el deseo de tener algo. Ese es uno, que voy a hacer el número 7 y voy a decir que voy a utilizar el deseo de obtener algo a cambio de nada, principalmente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es hacer un escenario donde el usuario, o sea, lo que quiero es que el usuario, ah, al saber que es un ganador de una promoción existente y que tal vez ni siquiera es de la entidad, ¿sí? Es por poner un ejemplo, eh, fue el seleccionado solo por tener un producto, ¿sí? Ok. Eso es lo primero. Entonces yo digo, bueno, lo primero que quiero es que él cuando lea esto haga algo. Todavía no he elegido el medio, ¿sí? Pero entonces digo, bueno, ¿qué más necesito saber para recolectar información? Ah, necesito saber cuántos usuarios bancarios existen en Guatemala. Entonces me voy ahorita, por ejemplo, indicadores de medios digitales en Guatemala. Entonces, vamos a ir y nos vamos a la ZIP, por ejemplo. Que vamos a ver, tengo aquí indicadores eh, 2022, por ejemplo. Sí, vamos a ver si nos deja. Boletín trimestral de indicadores de inclusión financiera, por ejemplo. Ok, vamos a ver, 2022. Vamos a ver si este nos sirve. El marzo, junio, diciembre. Eso es algo que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos gráficas de indicador, depósito, líneas de afiliados, servicios financieros móviles por cada 10.000 usuarios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, creo que lo podemos tener por entidad. Cuentas de depósito, no, es este. A ver si tenemos el monto total. Aquí está, ¿sí? Nuestro indicador como tal es cantidad de cuentas, depósitos, líneas de crédito afiliados nacional. O sea, este dato es el que a nosotros nos sirve, ¿sí?
por cada 10,000 usuarios, aquí dice indicador, cuentas de depósito, líneas de crédito, lo que sea, por cada 10,000 usuarios hay un indicador de 3,472. O sea, imagínense la probabilidad, estamos hablando que el 33% de la población adulta utiliza medios digitales. Ahora, ¿cuánto? Vamos a utilizar este dato. Este es el que nos interesa. Ok, entonces, ay, perdón. Yo voy a decir que este es la cantidad de mi público objetivo, ¿sí? Entonces, yo ya tengo un dato de cuál es mi población. ¿Por qué? Porque me interesa conocer, eh, estoy aquí, entidades, por ejemplo, bancarias de Guatemala. Yo sé que existen 17 y me interesan los usuarios de medios digitales. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque hay un tema de fraude de medios sobre los medios digitales de los usuarios bancarios. ¿Ok? Esa es la recolección de información. Saber la población, saber cuántas entidades existen, usuarios y medios digitales y fraude sobre estos medios. ¿Ok? Y aquí yo empecé con algo porque realmente estaba dándoles el ejemplo a ustedes, pero aquí yo tengo que empezar a ver cuál es la técnica. ¿Sí? Aquí me armé un pequeño escenario, pero aquí ya tengo datos. Ahora, la técnica es saber qué voy a utilizar. Entonces, me voy a la presentación que ustedes les había presentado y digo, bueno, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué tipo de ataque voy a utilizar? Ah, voy a utilizar phishing, ¿sí? Y porque todo lo voy a hacer mediante mensajes de correo o mensajes de WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo digo que voy a utilizar el número 5, pero lo voy a hacer no directamente con el correo, sino con mensajería instantánea de WhatsApp, por ejemplo. Ok, entonces digo yo que voy a utilizar phishing. Ok, vamos a poner el otro. Voy a usar el número 5, que es usar phishing. Listo. Esto es el tipo que voy a utilizar. El tipo de ingeniería social. Ok. Y aquí voy a hablar de los motivadores psicológicos. Sí. Ok. Entonces en esto yo había elegido uno, que es el deseo de obtener algo a cambio de nada. Y yo podría decir, bueno, ¿qué más aparte de ese? Reciprocidad, tal vez porque me gané algo, les voy a estar comprometido a darles algo de lo que me estén pidiendo. Podría ser. Eh, curiosidad, así como, "Ay, lo voy a mandar porque si me están pidiendo algo, porque les voy a pedir algo. Entonces voy a colocar un poquito de reciprocidad. Este es el uno. Voy a utilizar también, vamos a ver, el tema de la curiosidad. Este es el otro. ¿Qué número es? Ay, ¿qué número es? Es el 6. ¿Sí? Eh, podría ser ignorancia, pereza, bla, 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 ok. Este, por ejemplo, yo podría decir que confío porque se hicieron pasar por una entidad que me parece de confianza. Entonces, ¿qué número es? El 17. Confianza. Ok, estos son todos los motivadores psicológicos y esto es lo que voy a utilizar. Como voy a utilizar phishing, pero yo lo quiero utilizar, entonces yo digo dónde lo quiero hacer.
Normalmente el término sale en correos, pero yo lo puedo utilizar en otros medios, medios a nivel texto. En este caso, entonces voy a decir, bueno, lo voy a hacer a nivel de WhatsApp. Ok. Y también voy a utilizar correo. En alguno de estos dos lados, pues puedo tener información. Ahora, plan de ataque es qué pienso hacer y aquí se refiere al proceso. Entonces, yo más o menos tengo que tener una historia y tengo que saber los datos de mi objeto al que voy a hacer el ataque utilizando ingeniería social. Sé que voy a utilizar estos motivadores psicológicos y sé que voy a utilizar phishing para poder hacer mi ataque. Pero el plan de ataque es ese proceso que voy a hacer. Entonces digo, bueno, lo primero que yo debería de hacer es armar ese plan. Para eso voy a utilizar otra hoja, ¿sí? Y aquí voy a hacer el plan de ataque. Entonces, lo primero que yo necesito tener, lo voy a poner por acá. Vamos a ver, voy a hacer con estos procesitos, ¿sí? El primero es que yo debo de tener una historia, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi historia. ¿Cuál es la historia? Perdón. Mi historia va a ser el tema de que se gana un premio, ¿sí? Entonces yo ya tengo la historia. Aquí está la estrategia y técnica de ingeniería social, utilizando los tres motivadores psicológicos, ¿sí? Una vez que yo tengo ya esa historia, defino el medio y el tipo de ataque. Ya lo tengo. ¿Cuál va a ser? Voy a utilizar phishing y lo voy a hacer de dos vías, ¿sí? Voy a utilizar el correo porque entre ese segmento de los 3 millones que veo ahí, probablemente hay personas que todavía son muy tradicionales o tengo ya personas más digitales que casi no utilizan el correo, entonces también quiero utilizar, entonces esto lo voy a hacer por WhatsApp, ¿sí? Ok, luego que ya tengo el tipo de ataque, que en este caso va a ser phishing, pero lo voy a utilizar mediante correo, aparte de la historia, tengo que pensar en el front que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, en esta misma parte, yo tengo que pensar no solo en el medio que voy a utilizar, sino también tengo que pensar en cuál va a ser el tema de la visualización, cómo me voy a hacer pasar. Entonces, tengo que ver colores, formas en que tradicionalmente hablan, ¿sí? Entonces, es la forma de la comunicación y también el tema de em, en este caso, la parte visual, que es muy importante. Aquí es mismos colores, logotipos, etcétera. Y también, no solo es esto, también yo tengo que pensar que independientemente de esto, yo tuve que haber armado algo que lo mande a una página, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, aquí lo que yo quiero es, no voy a colocar un documento adjunto porque a veces entonces lo que voy a colocar aquí es un link y este va a una página, eh, digamos que esta es la página fake en este caso que nosotros creamos, pero para eso hay un tema de infraestructura aquí detrás de todo eso, ¿verdad? La página fake. Y lo que nosotros queremos en este caso, por ejemplo, bueno, el escenario es que en la historia esta persona se ganó un premio. Y eso es lo que le vamos a decir en el correo, que se ganó un premio. Y para que él pueda aceptar el premio, lo que nosotros necesitamos es que ingrese a la página de su banco, ¿sí? Pero sabemos que es un fake. Él ingresa a la página y coloca sus datos, ¿sí? Enhorabuena. Y lo que va a suceder es que cuando él captura la información en una página, le va a dar, lo más probable es que obtenemos los datos, pero le va a dar error. Muchos lo que hacen es que se recibe,
¿sí? Se recibe y luego hacen un redirect. Cuando les da error en la página, hacen el redirect a la página original o sitio original, perdón. Y el usuario nunca se dio cuenta, ¿sí? Pero nosotros aquí ya obtuvimos datos sensibles. Les voy a colocar aquí un dibujito. Pongamos que este es el diamantito. ¿Sí? Aquí ya obtuvimos datos, ¿sí? Entonces aquí ya obtuvimos datos de login. Y luego lo redireccionamos a la página original, ¿sí? Que debieron de haber sido similares. Esto es si yo quiero obtener datos como tal, pero aparte, como estoy hablando de un tema de fraude como tal, podría yo pensar, bueno, ya tengo la página principal y este ya me siguió la historia y pues sí ingresó a la página y todo como tal, pero lo redireccionó a la página original y él ingresó, pero no ve nada, ¿verdad? De repente le llega otro correo. Él regresa al mismo paso y le decimos nosotros, eh, te has, te has tardado o ya validamos que eres tú, ¿sí? Ya validamos que tú ingresaste a tu página. Ese era el primer paso. Ahora, por favor, mándanos el código que te acabamos de mandar a tu teléfono, ¿sí? Entonces la persona, el otro paso es, voy a colocar aquí, enviar o solicitar. Y hacemos, la comunicación siempre es por el correo o por WhatsApp. Solicitar el mensaje de texto, ¿sí? Que les llegó. Pero, ¿cómo fue? Alguien, como ya tenemos el dato de login, alguien ingresó aparte, está haciendo una transferencia y le pide que le dé el mensaje de texto, que es el token de seguridad que da la entidad, ¿sí? Y resulta que el usuario pues lo da. Si lo da, en este caso, eh, pues el fin se cumple. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque esto es tradicional, utilizando técnicas de ingeniería social, manipulando al usuario real, en este caso, y que pueda obtener información. Ahora nosotros vamos a hacer ese ataque, pero luego vamos a dar nuestras recomendaciones. ¿Cómo se debería de evitar esto? ¿Sí? Entonces, yo le estoy dando un escenario, más o menos este es un proceso que se debería trabajar. Vamos a ver si tengo flechitas por aquí. Aquí está. Voy a poner aquí. Ok. Y este sería como el plan de ataque que nos están pidiendo aquí. Y si hay herramientas que vamos a utilizar, nosotros deberíamos de identificar si existen o no. De plano que para hacer la página sí vamos a necesitar una herramienta. El hosting que vamos a utilizar es una herramienta. Recuérdense que este es un escenario, no es que esto se vaya a ejecutar, pero es para ver realmente qué tan vulnerables somos. Y luego el plan, ejecución del plan, que es poner en marcha lo que definimos en el proceso. Vamos a colocar aquí. Ok, entonces si ustedes lo tienen que hacer, como es lo que les están pidiendo aquí, yo ya les coloqué. ¿Dónde está? Vamos a la página. Aquí está. Pues, les están pidiendo población objetivo, ya vimos cómo se saca, cuál es el proceso, el tipo de ataque ya vimos, que en este caso es phishing, cuál es el objetivo, es fraude, el motivador, ya lo identificamos, la herramienta, si es que vamos a utilizar algo, ustedes van a decir una página web y un dominio. La técnica realmente ya la tenemos con el tema del tipo de ataque. La vulnerabilidad, en este caso, ¿cuál es la vulnerabilidad? Que el usuario nos dé la información
que realmente es de él, el nivel de riesgo es alto, no la probabilidad de que ocurra, ¿verdad? ¿Cómo se mitigaría el riesgo? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál es el sector objetivo? En este caso es el tema financiero. Ustedes tienen que armar esto que yo les mostré en el Jamboard con estos 4 pasos. Se hace esto que les mencioné y se llena lo que se les está pidiendo aquí. ¿Qué es lo que ustedes van a entregar? Es responder esto. Si aquí nos dicen población objetivo, vamos a colocar el dato y van a colocar la referencia. El proceso, pues ya vimos que es este que está acá. Este es el proceso como tal. El tipo de ataque ya vimos que es phishing. ¿Cuál es el objetivo también? El motivador. Si quieren les voy a quitar esto que está aquí, porque cuando hagan el tipo de ataque ahí se va. Vulnerabilidad, depende a qué se trate, nivel de riesgo, etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes deben de hacer esta actividad, esta actividad es individual, no se trabaja en grupo. Entonces, ustedes se ponen ahí inspirados. Ahora, si ustedes van a hacer la actividad para su proyecto, si tiene que ver con algún usuario, entonces háganlo de su proyecto y lo hacen en grupo. Pero si su proyecto no tiene nada que ver con usuarios, para como entrada de la ejecución del plan de ataque que ustedes tienen, entonces lo hacen, bueno, no, háganlo en grupo, a lo mejor no sería justo que uno lo hagan en grupo y otros individual. Entonces, lo arman y esto estarían trabajando para la otra semana, ¿sí? Entonces, esta sería parte de la primera etapa de la clase de hoy.